Hola, soy Miguel Ángel Muñoz Saavedra, nací en Valdivia, ahora actualmente estoy radicado en Santiago hace muchos años, ya casi 20 años. Hola, mi nombre es Rebecca Levy, soy de los Estados Unidos, pero vivo aquí en La Unión. Hola, mi nombre es Cristóbal Alarcón Bustos. Soy nacido en la ciudad de Valdivia, región de los ríos, y actualmente vivo entre Valdivia y Temuco. Mi nombre es Sebastián Marimán Rivero, soy oriundo de Puente Alto, Santiago, viví 30 años allá y actualmente resido en la ciudad de Valdivia. El arte es algo que puede transformar la vida de todas las personas, porque les otorga la posibilidad de confiar en sí mismas, de desarrollarse y de entender que en la vida las cosas que son inmateriales son las más imperecederas, son las más importantes. Las vivencias son las que nosotros nos vamos a llevar, nuestra alma se va a llevar eso, nada más. Soy músico, violinista de profesión, trabajo en la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, en la fila de primeros violines, soy concertino de la Camerata de la Universidad Andrés Bello y además soy profesor en el Centro Cultural de Colina y en el Liceo Oscar Castro de la comuna de Rancagua. Me dedico a la música folclórica de mi país, también de otros países de Latinoamérica. Me encanta aprender la música folclórica chilena, peruana, colombiana. Yo me formé como pianista y como flautista, pero ahora más que todo canto y toco la guitarra. Como profe de música también llevo muchos años dando clase de música, me encanta. Y antes de la pandemia mi especialidad era dar clases de orquesta a muchos niños a la vez. Me encanta cuando nos juntamos mucha gente a tocar música y a cantar. Soy intérprete superior mención flauta traversa y actualmente trabajo desde el año 2016 hasta la fecha en la Orquesta Filarmónica de Temuco como flautista solista. Soy profesor de artes visuales, titulado en Santiago, en la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación. A propósito de mi título, trabajo en un liceo público de la comuna de Valdivia, en el Instituto Italia, donde me desempeño como profesor de artes visuales y también de tecnología para enseñanza media. También participo en algunos proyectos, particularmente uno que se llama Aula Nativa, que es una iniciativa con algunos colegas de acá valdivianos para vincular educación con comunicación. La recuerdo muy alegre, siempre acompañada de mis abuelos. Y yo creo que ellos fueron los principales impulsores en la llegada del arte y de la música particularmente en mi vida. Pienso que mi infancia fue muy alegre. Desde chico compartí con muchos amigos. Creo que fue mi instancia feliz porque mayormente jugamos con otros niños. Bueno, mi infancia fue una infancia feliz siempre, una infancia de mucha amistad, de mucho cariño. Yo sí que tuve una maravillosa infancia, rodeada de amor en mi familia, en mi casa, rodeada de familiares. Mi abuelo tenía muchos hermanos, yo viví con mis abuelos, mi abuelo tenía muchos hermanos, como les digo, mi abuela también, y siempre íbamos de visita a las casas de ellos o ellos venían a nuestra casa, entonces era una locura de alegría, de compartir, de comidas ricas. Tuve
la gran suerte de que mi papá es artista y mi tío también. Ambos son músicos. Mi papá toca violín y mi tío toca piano. Así que desde muy chiquita yo agarraba un violín chiquito, tocaba el piano, cantaba. Mi papá siempre me ayudaba con eso, siempre me decía muy bien cuando yo inventaba canciones que no tenían ningún sentido. Así llegó el arte a mi vida. En mi infancia, mi abuelo y mi abuela tenían una afición de que les gustaba mucho la música clásica. En realidad a mi abuela le gustaba mucho la ópera y mi abuelo tenía hermanos que cantaban ópera y mi abuelo tocaba guitarra y cantaba y tenía una voz maravillosa y la guitarra la tocaba muy bello y yo crecí rodeado de esa música. Además mi madre, una gran folclorista, heredó su voz y también tenía una voz muy linda. Entonces el arte fue llegando muy profundamente de esa manera, muy sin quererlo. Porque siempre potenciaron mi gusto por el arte, mi facilidad para aprender instrumentos y siempre me acompañaron a todas las actividades en las que yo participaba, en el colegio y también extracurriculares. El primer encuentro con el arte fue particularmente con la música, ¿sí? En aquella edad adolescente de 13, 14 años. Y a propósito de la música, me fui familiarizando con bandas, estilos musicales, distintos géneros. De hecho, tuvimos una banda de rock con algunos amigos en aquella época de enseñanza media. A propósito de la música, es que fui tomando afinidad por las artes. A propósito de la música, me acuerdo haber llegado, por ejemplo, a los pósters de Iron Maiden con su icónico personaje Eddie, y que eran unas composiciones súper elaboradas, algo tenebrosas, pero muy, muy elaboradas. Entonces me encantaba también coleccionar afiches de los recitales en esos tiempos, cuando yo era adolescente, digamos que entre finales de los años 90, principios de los 2000, se usaba mucho lo que eran los flyers para promocionar tocatas. Entonces las coleccionaba todos, los pegaba a la pieza y eso me fue dando una visualidad en esa época adolescente. Y casualmente la música llegó a mí un día que se me ofreció tocar, o más bien ingresar a un taller de música en un colegio acá en Valdivia. Iba a tocar inicialmente flauta dulce, recuerdo, y abriendo el cajón para sacar esa flauta dulce conocí una quena. Y ahí comenzó todo, porque gracias a la quena derivé de a poco a la flauta traversa con los años y sin quererlo hice de esto mi trabajo, y es hoy en día una fortuna para mí decir que trabajo haciendo lo que más me gusta. Y si pensé que era una actividad posible para mi vida adulta, sí, siempre. Quizás de muy niña yo pensé que yo podía ser estrella de cine también. Pensé que todo era posible. Pero la música siempre me acompañaba, siempre, siempre. En un momento me desanimé igual porque pensé por toda la competición, porque pensé, ay, no voy a ser la mejor, entonces ya no vale la pena. Pero después me di cuenta que nadie es el mejor o la mejor y que siempre vale la pena. La verdad es que nunca me lo cuestioné porque la música siempre estuvo presente en mi vida. Entonces nunca fue una pregunta, un cuestionamiento, sino que siempre me acompañó en todos los momentos. Entonces cuando llegó el momento de dedicarme profesionalmente a ella, no tuve muchas dudas porque siempre estuve muy segura de que mi camino estaba ligado a la música. La verdad es que cuando pequeño siempre pensé en ser chef. Siempre me encantó pensar en cocinar. Esa era un anhelo profundo en mi vida, ser chef. Pero cuando conocí la música y tropecé con ella, nunca más dudé de que ese era mi camino y que eso era lo que iba a continuar haciendo para mi futuro.
Nunca pensé cuando era niño dedicarme profesionalmente a lo que hoy me dedico. Nunca me lo imaginé. Pero uno va creciendo, uno va conociendo el mundo. Tienen que pensar que en ese tiempo en que yo fui niño no había internet. En ese tiempo no habían computadores, no habían redes sociales, no había Facebook, no habían celulares. Entonces, imaginarse cómo era el mundo era una experiencia bien interesante. Y yo cuando era niño nunca me imaginé que iba a poder llegar a ser violinista profesional, pero a lo largo de mi infancia y ya empezando mi adolescencia, sí me lo empecé a plantear porque era algo que a mí me apasionaba, que yo empecé a amar con mucha fuerza y empecé a tener las herramientas como también para empezar a trabajar desde muy jovencito. La verdad que la música la vi como un hobby y en un momento quise desarrollarla más. De hecho, luego del colegio entré a estudiar ingeniería, tuve una crisis vocacional y quise estudiar pedagogía en música, di la prueba de música y no me fue bien, por tanto mi segunda opción fue arte plástica. No creo que haya sido un momento especial, porque como les comentaba anteriormente, siempre estuvo presente en mi vida. Cuando decidí que me iba a dedicar profesionalmente a la música, tampoco me lo cuestioné, sino que comenzó a llegar solo. Empecé a hacer canciones, empecé a ganarme proyectos para grabar mis discos. Entonces en mi vida la música siempre ha estado presente sin mayores cuestionamientos. A propósito de eso, llegué al estudio formal de las artes visuales en una carrera que era pedagogía en artes plásticas. Llegué a la carrera y me marcó, porque pasar de las aulas regulares de que enseñan matemática, ingeniería, a aulas artísticas, donde lo que hicimos durante una buena cantidad de meses de los primeros años de formación académica universitaria era estar al aire libre pintando en un atril el paisaje. Luego volvíamos a la sala y compartíamos con 12, 15 personas, nos opinamos acerca de nuestros dibujos, nuestra pintura, las esculturas que hacíamos. Entonces fue un mundo muy maravilloso. La verdad es que decidí dedicarme a la música cuando ingreso al Colegio de Música Johann Sebastian Bach acá en Valdivia. Ingreso a estudiar flauta traversa justamente, empiezo a aprender a leer música, comienzo a interiorizarme con la música clásica y al pasar los años me di cuenta que eso era lo que quería, era ser parte de una orquesta, era poder tocar con algún grupo, con algún ensamble y ahí fue, yo creo que en la enseñanza media, probablemente entre primero y segundo medio, cuando yo dije que realmente esto era lo que venía para mi futuro. Cuando empecé a dar clases de música, ahí fue donde me enamoré nuevamente del oficio de la música. Y así tomé la decisión de dedicarme a hacer música por la educación, porque me encantaba tocar y cantar con mis alumnos, me encantaba eso. Y de ahí a poquito pude hacer espacio para mí también y para mi banda y para mis proyectos. Cuando me dicen, uy, qué talentosa y qué ser, yo no tenía grandes condiciones para el violín, pero llegó un profesor en ese tiempo en donde yo estudiaba, que era el Conservatorio de la Universidad Austral de Valdivia. Llegó un profesor que se llama Hernán Jara. Llegaba empapado con mi violín así entre los brazos y el profesor me decía, ¿estudiaste? Y yo le decía, no, porque a mí me gusta el atletismo. Ya, pero entonces vamos a mi casa, que quedaba muy cerca del conservatorio, y nos tomamos un tecito y vemos unos videos y escuchamos una grabación. Y él me empezó a contar todas sus anécdotas que había vivido en Alemania, en Francia. Y para mí era un mundo tremendo porque yo, imagínense, como les comentaba, no había internet,
poco TV cable. Entonces, él me marcó tremendamente mi pasión y me ilusionó. Con la vida de él yo me vi reflejado como me gustaría ser como cuando sea adulto. Yo estudié desde muy chica en varias instituciones como preconservatorios. Las clases de música en mis colegios no fueron malas para nada, pero no fueron para mí. Yo quería algo más, entonces yo quería algo un poco más serio, entonces me inscribí en un preconservatorio. O sea, mis papás me inscribieron desde que yo empecé a estudiar a los 5 y ya a los 8 años ya estaba en el preconservatorio. Entonces yo tenía que ir todos los sábados, todo el día a tomar clases de coro, de orquesta, de instrumento, de teoría, de todo, pero era muy entretenido porque tenía muy buenos amigos en el preconservatorio. Cuando llegué a la universidad decidí no estudiar música por lo mismo que contaba antes, que no me estaba gustando mucho la competencia, como toda esa onda competitiva que existía en la música clásica. Entonces me fui a estudiar literatura y ahí empecé a tocar música folclórica, porque la música folclórica sentía que todos estaban bienvenidos, que se podía llegar a tocar y a disfrutar, y no, la idea no era ser el mejor o la mejor. Estudié desde muy pequeño. Mi madre me inscribió en el Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Valdivia. Ahí estudié, empecé a la edad de 7 años, di una audición para entrar a piano. A mí me gustaba el piano, no conocía mayormente otros instrumentos, no conocía instrumentos de viento, no conocía instrumentos de... Lo había visto obviamente quizá en algún video, en alguna televisión, pero yo quería piano. Di una audición, tenía condiciones, canté, toqué unas teclas del piano como que... Y como mi abuelo cantaba muy lindo, me enseñó desde muy pequeño canciones. Entonces, y yo tenía, en ese tiempo tenía una voz muy linda. Ingresé a los 7 años al Conservatorio de Música y fue un momento muy raro porque yo como no quedé en piano porque no habían vacantes, me dijeron toca violín y yo no conocía para nada el violín. Por suerte en ese tiempo tuve un año con él, un profesor que se llamaba Pablo Seltzer, valdiviano creo también, y ese año estuve con él y fue un acercamiento muy lindo al violín con él. Bueno, mi enseñanza se basa básicamente en el colegio de música, donde aprendí las primeras, la base, por decirlo de alguna forma, de la flauta traversa. Aprendí a leer música también, como ya lo mencioné. Y también pude explotar lo que ya venía haciendo, que era tocar quena, zampoña, anteriormente, en un conjunto que sin duda fue el conjunto de mi vida estudiantil, el que se llamó Trigales, que se sigue llamando porque ahora lo conforman jóvenes de enseñanza básica y media actualmente, digamos. Y después de eso, con la flauta traversa fui ascendiendo, por decirlo de alguna forma, a postular a concursos, a ganar proyectos, a ser parte de becas, en fin. Entonces pude capacitarme, por decirlo de alguna forma, en orquestas juveniles, donde recibía becas y donde gracias a esas becas pude comprarme mi flauta, que estos instrumentos son bastante caros. Entonces fue eso. Y paralelamente al colegio yo ingresé al conservatorio como alumno extraoficial o no formal, digamos, al taller de flauta traversa en ese momento. Y desde allí comencé sin quererlo una carrera que fue ascendiendo con los años y que fue determinando mi futuro como músico profesional.
Estudié, por tanto, en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, una universidad de bastante tradición en nuestro país. De hecho, esta universidad anteriormente fue el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile a propósito de el desmembramiento de la Universidad de Chile en 1981. Se forman muchas otras universidades que antes estaban aglutinadas en la Chile. Una de ellas fue la UMCE, que de alguna manera era el Instituto Pedagógico donde pasaron personalidades como Nicanor Parra, Pablo Neruda, porque es una universidad que se fundó en 1889. Entonces, particularmente yo estoy en una universidad que tenía un nombre que era particular, UMCE, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, pero tenía una trayectoria histórica muy, muy grande, sobre todo lo que es la educación. Es la universidad que forma profesores. Me marcó mucho eso. La libertad que tuve, la creatividad que nos exigían, la posibilidad de expresar las propias ideas. Yo iba con sentido a mis clases, no así cuando estudiaba ingeniería, porque era repetir lo que estaba dado. En el caso del arte era todo el tiempo crear en virtud de lo que uno siente y lo que uno ve del mundo.